Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a una edición de El Banquillo a través de Más TV. Y esta vez estamos contentos y emocionados porque nos permite usted llegar nuevamente a su casa y darnos un tiempo para poder hablar de todo un poco, para poder hablar del país, para poder hablar de la economía y también para poder conocer un poco más a las figuras que forman parte importante de la coyuntura nacional. Y es por eso que el día de hoy me es un gusto presentar a una persona que es un empresario, es un TikToker, es una figura y también, ante todo, un guatemalteco. Don Carlos Pineda, sea bienvenido a una edición del Banquillo. Muchas gracias, Brian. Gracias por sentarme en el banquillo. Ojalá no sea el de los acusados. Pues esa es un poco la idea, la dinámica es porque en el banquillo de los acusados pues se conoce un poco a la persona y no es que aquí se acuse de nada, pero es la idea de poder tener una plática amena y en ese sentido lo presentaba un poco ahorita como un poco de TikToker, un poco de influencer porque se ha conocido en las redes sociales, pero le quisiera hacer una pregunta. Para usted, en sus palabras, ¿quién es Carlos Pineda? Pues nada, un guatemalteco normal, Brian, que está tratando de ejercer sus deberes cívicos como ciudadano guatemalteco que soy y como nacionalista que me considero, amando a esta nación más que cualquiera y la cual sueño algún día con verla una nación para todos los guatemaltecos y una nación donde tengamos todos mejor calidad de vida. Y eso es lo que he tratado de influir en las demás personas, a motivarlas a que regresen esa capacidad de soñar, porque eso es un problema serio que hemos tenido en Guatemala ahorita. Hemos perdido la capacidad de soñar, nos hemos conformado a vivir así como nos han presentado este país, y este país es muchísimo más lindo de lo que nos imaginamos. Perfecto, muchas gracias, don Carlos. Y yo recuerdo que la primera vez que escuché su nombre fue para los desastres naturales que sucedieron en 2020, el ETA y el IOTA, ¿verdad? Que fueron muy seguidos, creo yo, si no estoy mal. Pero empezó con que usted había prestado un helicóptero, algo así. ¿Nos puede contar un poco acerca de lo que sucedió? Realmente yo fui el protagonista de esa tormenta. No fue que yo presté, no fue que yo mandé. Sí coordiné muchísimo porque por los accesos que tengo y la facilidad que tuve en ese momento. La verdad estaba en el momento correcto, oportuno, y estaba en el lugar oportuno. Yo trabajo ahí donde fueron el primer desastre ETA, sobre todo porque el segundo desastre, que fue una semana después, la primera semana que entró jueves, el miércoles en la noche entró la inundación y el ETA y la cantidad de lluvia que se acumuló y el agua va hacia abajo, ¿no? El agua corre hacia los lugares más bajos. Y esta parte de Izabal y el Valle del Motagua es una de las partes más bajas del país. Apenas estamos más o menos 30 metros arriba sobre el nivel del mar, en ese lugar. Y es un valle muy rico, son tierras súper fértiles. Es un valle con mucha historia, son los valles bananeros de los años 1900 y mucha gente vive ahí y vive del valle, siembran sus cultivos y tienen sus casas en los lugares bajos. Entonces nos vimos afectados esa noche, en las 11 de la noche del día miércoles, con que se rompieron las bordas del río y se inundó 3 metros de agua todo. Y la gente no evacuó porque estábamos encerrados por pandemia. No había esa locomoción normal que siempre ha habido, sino que todos estábamos encerrados, nadie salía, y eso fue una de las razones por la cual, creo yo, una de las fallas de nuestras autoridades en no evacuar los lugares de alto riesgo. Porque la prevención al final viene siendo la mejor solución a una catástrofe, por lo menos en pérdidas humanas. Pérdidas pues materiales, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, pues nada, yo estaba tranquilo ahí y ya había evacuado yo a mi gente y nadie hacía nada. Y yo me quedé sorprendido porque si tenemos tecnología que podemos utilizar, ver la trayectoria vía satélite de un huracán, y nadie pudo prevenir esa cantidad de agua que nos cayó. Entonces, yo soy piloto desde el año 2001. Justamente estaba apareciendo en pantalla, las tomas.
Y ese helicóptero tenía yo, ¿qué? Lo fui a traer, el 2019, lo fui a traer a Canadá. Ok. Es un helicóptero nuevo, de nueva generación, de la Bell. Y es el tercer helicóptero Bell que logramos tener. Es una herramienta para nosotros muy importante, pues Dios nos ha bendecido con que lo podamos tener, porque viajar a Izabal todas las semanas, venir aquí, es muy difícil por tierra actualmente. Mucho tráfico, ya no cabemos en la carretera. Entonces nos gustó el tema y me hice piloto. Ya tengo más de 2000 horas de helicóptero y yo estaba ahí con él precisamente yo llegué el miércoles a sacarlo porque lo tenía en la parte baja y lo puse en la parte alta donde estuviera seguro, y recibo la llamada el día jueves de que había necesidad de evacuar unos niños en un campo que se llama El Pilar, un campo de fútbol. Y pues era imposible volar, te soy sincero. Habían 3 helicópteros en los amates que no pudieron entrar al valle porque el techo, le llamamos nosotros, la capa de nubes arriba, estaba pues como a 6 metros entre el banano y el techo de la capa de nubes. Okay. Sin embargo, pues no me quedé callado, no me hice de brazos cruzados, sino que me arriesgué y fui a sacar a esos niños, y eso fue a las 8 de la mañana el día jueves, y a las 6 de la tarde todavía estaba sacando gente. Yo ya no era un poquito, el vuelo era corto. Ya en la tarde logró levantar un poquito y fue más fácil, y le dimos hasta que ya no se veía en lo oscuro. Entonces, obviamente como protagonista en el área, las redes sociales fueron las encargadas de difundir y pedir el grito de auxilio, y mucha gente se sumó a ese grito de auxilio, y por eso es que yo salgo a la vida pública prácticamente, porque ahora ya soy público, ¿verdad? Luego me quedo motivando un poco el tema de la convivencia y los héroes que debemos de haber y ser todos los días en Guatemala, por el tema de que estábamos un poquito deprimidos en economía, en todo, por el tema de la pandemia y el encierro que teníamos. O sea, no sé si te recuerdas de esa época. Sí, claro. Pero tú me dices si quieres que te cuente algunas anécdotas de Buenísimo. no. Gracias. Y precisamente iba en ese tema porque me recuerdo que justamente fueron páginas en las redes sociales las que empresario presta su helicóptero. Le digo las palabras que se leían en ese momento. Pero ¿qué lo motiva a mantenerse después en la vida pública, digamos? Porque una cosa es esa parte, y después empieza a mostrar un poco más de su vida, un poco más de qué hace, de sus negocios. ¿Cuál fue la motivación? Mira, me di cuenta de la falta de apoyo que tenemos y de la mala administración pública que hemos tenido durante los últimos años. El tema es que no hay quien haga nada en este país. Así de simple. Le hemos dejado a una casta política. ¿El programa se puede hablar de política? Sí, claro, adelante. El programa es político. ¿Ah, sí? Bueno, es que no tengo mucha costumbre de los políticos, pero le hemos dejado a una casta política algo especial, que yo les digo raza aparte. Ok. Raza aparte de la administración pública y la administración de los recursos de mi país, de tu país y el país de todos los guatemaltecos. Entonces, nos quejamos, criticamos, pero nunca nos atrevemos a poner el pecho y a participar en los asuntos de nuestro país. Entonces dije yo, bueno, mira, fue un trabajo durante las tormentas de toda la semana, porque después de que logramos rescatar con unos amigos, obviamente, con lanchas, con la sociedad civil que ayudó muchísimo, después de esa semana se quedaron aisladas un montón de aldeas al otro lado del río, y nos tocó llevarles agua, víveres. Logramos un puente aéreo con la aviación civil desde Guatemala para allá, y allá localmente nos pusimos a repartir, porque éramos conocedores, con otro par de amigos, porque éramos conocedores del área. O sea, llegaban amigos acá con helicópteros allá, pero no conocían las diferentes aldeas. Entonces ya nos quedamos en esa labor allá local, y los aviones de aquí llevando, porque se habían ido 2 puentes en la carretera Atlántica. Entonces no había acceso, y esa gente no tenía agua para tomar, que es lo primerito, lo básico. En una situación de este tipo, el agua es indispensable. El cuerpo puede estar sin comer 1, 2, 3 días, pero sin agua no. Y con esos soles, cuando ya calentaron, peor, ¿verdad? Sí, más en Izabal, que es una tierra calor horrible, sí. Entonces dije yo, bueno, me quedé muy satisfecho de la obra que hicimos. No tuvimos
prácticamente pérdidas, a excepción de 2 personas, pérdidas humanas. Hubieron rescates de mujeres embarazadas, dieron a luz cuando las bajé del helicóptero, medicinas, vacunas especiales para asmáticos. Hicimos un trabajo muy bonito y gracias a todos mis compañeros y toda la gente que nos apoyó. Pero ¿qué pasa? Hasta ahí dije yo, bueno, más no puedo hacer. Exacto. Y me quedé con ese pensamiento de decir, bueno, yo ya hice mi parte en la vida, ya cumplí con mi sociedad, con mi país, y 3.700 personas rescatadas, más la ayuda, 24 aldeas, y bueno, dije yo, tranquilo, ya me puedo morir en paz, puedo empezar a disfrutar más de lo que tengo sin preocuparme por nada. Y en eso empiezo a sentir una carga en el corazón, no, hay mucho más que hacer, y dónde va a estar el resto, y quién va a ser el que este país lo va a sacar de veras del subdesarrollo en que estamos y del abandono. Entonces, bueno, busquemos héroes. Y en mi mente se puede hacer las cosas bien con esa gente que tiene una entrega y un corazón por otros, por servicio. Porque eso se trata. Deberían de ser puestos de servicio, puestos de amor, y es todo lo contrario. Entonces nos empezamos a motivar un poquito y a buscar esos héroes, y empecé mi programa de héroes de cambio, identificando en todos los departamentos, en Alta Verapaz, que también hubo un problema similar para esa época, y empecé a motivar a las personas. Después nos dimos cuenta que la única forma de ingerir definitivamente en un verdadero cambio en el país es a través del sistema político. Correcto. Entonces, ¿cómo hacemos para meternos a optar a una administración pública distinta sin participar en un partido político? Que por ahí empieza el problema, ¿verdad? Que como institución pública, pues todo el mundo se quiere meter. Y nada, nos tocó enfrentar, porque ¿sabes qué es lo más difícil? Lo que más me ha costado a mí de salir al público, que cuando yo estaba en mi programa, antes de hablar de política, todo eran buenos comentarios, todo era lindo. Pero en Guatemala tienen satanizada la política. Dicen un político, un corrupto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué vamos a generalizar el término si entonces le está cerrando la puerta a que la gente buena participe? Porque nadie quiere exponerse a esos ataques. Y eso me parece a mí una táctica perversa, que lo que está haciendo es limitando a los mismos que estén participando. O sea, vencer esa barrera ha sido para mí lo más difícil. Personas íntegras, pulcras, buenos ciudadanos, buenos compatriotas, buenos comerciantes, buenos empresarios de desarrollo, de éxito, y se mete y ahí ya sos malo, sos el malo de la política, sos el malo de la película. Eso no se vale. Y eso lo que estás haciendo es bloqueando la participación de los buenos guatemaltecos. Sí, buenísimo. Y le preguntaba eso porque hay varios jóvenes que dicen afuera, bueno, don Carlos Pineda tiene helicópteros, tiene aviones. ¿A qué se dedica don Carlos Pineda? Mano, porque giro de trabajo. Ha mostrado en sus redes, por ejemplo, ganado, palma, pero ¿a qué se dedica don Carlos? Eso, mira, yo empecé a trabajar desde muy pequeño, tú. O sea, vengo de una familia de trabajo. Mi papá empezó su empresa en los años 1978, la empresa de transportes. Yo ahí me vuelvo mecánico, me vuelvo logístico, estudio en la universidad, salgo adelante. Por ahí mostré uno de mis primeros negocios, que era una gasolinera. Ah, sí, no sé si lo viste. Logramos, utilizando el sistema financiero, sacar nuestro primer crédito, porque eso es lo principal para salir adelante en un negocio, en una actividad económica, es tener acceso al capital. Que ese está hoy por hoy, a pesar, mira, yo empecé pagando intereses del 18%, 20% pagábamos al año. Y ahora pues ya los intereses han bajado muchísimo, pero también los negocios también se tienen que adaptar a los que los rendimientos no son los mismos, por la competencia y por toda la economía global, la globalización y todo lo que ha entrado, ¿no? Entonces, uno de mis primeros negocios fue la gasolinera. Gracias a Dios, en 2 años logramos pagar ese crédito y logramos tener 7 años de abundancia. Hoy el negocio de la gasolinera pues es un negocio bastante normal, se mueve mucho volumen, pero ahí te vas, el primer negocio, después el otro. Luego nos metimos al tema de las fincas, porque yo siempre soñaba con una finca. Okay. Yo quería ser finquero y más o menos retirarme allá, y mira, lo menos que fui a retirarme, ¿verdad?
Entonces logramos la finca, sembramos palma porque era el único cultivo que se podía dar en esta finca, que fue por el huracán Mitch en el 1998, que era el más grande hasta el ETA y Iota. Fue que arruinó las tierras para sembrar banano, ya se volvieron muy bajas, porque el río Motagua se ha solvado, y esta finca es la más baja del todo el ramal de Motagua, de la compañía. Entonces, lo único que se daba ahí era o ganado o palma, no había otra. Y la finca estaba totalmente botada, nadie ha botado bosque, porque hay un problema con el tema de la palma, que la usas a diario en todos tus productos que consumes, en chocolate si te gusta, en maquillaje si te maquillas como mujer, en la cocina si vas a cocinar o freír unos huevos, ahí usas el aceite, en la pintura si vas a pintar la casa, ahí va el aceite. Es un producto que sirve para muchísimas cosas. Entonces la han difamado bastante. ¿Por qué? Porque ha ido a afectar los intereses de los grandes industriales aceiteros del mundo, de aceite de soya, de aceite de girasol, de maíz, que para ellos, nosotros como trópico, la palma es una amenaza total porque producimos muchísimo más aceite por hectárea que ellos. Además somos más ecológicos que ellos, porque para poder sembrar tu soya no tiene que haber un solo árbol, y las tierras son aradas, son cultivos anuales que todos los años la siembran. En cambio la palma es un bosque. Pero en ese sentido se dice que, por ejemplo, la palma no cumple con los requisitos de un árbol para poder producir oxígeno. ¿Quién dice eso? Hay estudios que lo han dicho. Entonces, a lo que voy es, ¿qué diría usted? ¿Qué diría usted? O sea, ¿qué le respondería usted a las personas que lo dicen? Mira, yo tengo 21 años, cabal, 22 años de haber sembrado la palma. Ahí hay mejores suelos, ¿sí? Ahí hay vida silvestre, hay aves, hay Estamos insectos. viendo las... Sí, son mis deditos. El problema de la palma, y es en Malasia o Indonesia, que no es en Guatemala, es que han botado bosques para sembrar palma. Pero eso está peor el ganado, porque han botado bosques para poner vacas. O está peor cualquier producto el maíz, por ejemplo, también se da sin sombra. Pero en Guatemala, las fincas de palma, al menos ahí en el área de Izabal, han sido o ganaderas o bananeras. La palma sustituyó al banano en su gran mayoría en Izabal, ¿verdad? En el área de Petén se siembra en la parte sur, no voy a defender, pero hay certificadoras internacionales que no te dejan sembrar hoy palma en un lugar donde haya bosque. Y ellos tienen fotos desde hace 5 años de satélite. Y si el lugar tiene bosque, no te dejan mover el aceite. Si no está certificado por estas compañías internacionales, no puedes vender el aceite. Entonces, por gusto que siembres. O sea, existen regulaciones bien estrictas para el cultivo de la palma, y en Guatemala se maneja muy bien. Somos el mayor productor de aceite por hectárea del mundo. No somos los más grandes, pero sí estamos en tal vez los segundos mayores exportadores de aceite y generadores de ingresos de divisas. Okay. Entonces, el león no es como te lo pintan. Toda la publicidad y la propaganda, y ahora que tú sabes de política, todo responde a un interés particular de un grupo, y ese es el problema en Guatemala. Son los mismos, los grandes, que quieren manejar todo el tema de la política, mover las piezas de ajedrez para intereses particulares de grupos y de sectores, y no de una nación, y no de un pueblo de 18 millones de habitantes. Por eso es que estamos como estamos. El gobierno no te va a hacer rico, pero sí debe de generar las condiciones para que tú puedas desarrollarte como persona. Excelente, don Carlos. Y justamente estamos viendo en la pantalla, y lo ven allá nuestros televidentes, que está compartiendo con Mechito. ¿Nos puede contar cómo surgió esa amistad con Mechito y con Efraín Orozco, el patrón, como se denominó? Fíjate que a mí me llaman una vez para pedirme si podía llevar a Mechito al columpio de Ipala en Chiquimula. Ipala, no, perdón, de Olopa. De Olopa. ¿Qué tal que me costó encontrar a Olopa? No lo encontraba por aire porque está después de una gran montaña y estaba cerrado. Okay. Entonces aterrizo entre Quesaltepeque y Olopa, y ahí vamos con Mechito a tirarnos del columpio. Entonces nos caímos bien. La verdad es que a mí me agrada mucho Mechito, libre de su lenguaje típico que tiene y único. Su sinceridad es impactante. Él no te va a andar, él no es político. Porque el político dice una cosa y está pensando otra, o dice algo arreglado para que las cosas caminen como él quiere. Es un manipulador.
Cambio Mechito te lo dice al grano, ¿verdad? En su forma de ser. Entonces esa sinceridad a mí me impactó mucho. Hemos tratado de apoyarlo bastante, le tenemos mucho cariño. Logré entrar a su corazón también, porque no creas que es fácil entrar al corazón de Mechito. O sea, él no creas que no es manipulable. Y don Efraín me impactó su historia, un tipazo, un corazón bien noble, de mucho amor, que tiene mucha entrega don Efraín. Él sí vino a medio jubilarse a Guatemala después de haber trabajado 25 años en California y regresó a la finca de la familia, que logró comprarle a sus hermanos, etcétera. Y dijo, me voy a jubilar, la misma historia que yo quería, ¿verdad? Solo que él sí vino a jubilarse y también en medio de pandemia un video de Mechito se hizo viral y ellos empiezan a entretener al público, ¿verdad? Y que al final uno se pica de los buenos comentarios. Los buenos comentarios lo motivan a uno a seguir entreteniendo y a seguir compartiendo con la gente, porque es bonito cuando hay armonía y cuando hay amor y cuando hay paz. Excelente. Bueno, vamos a tocar un tema ahora que es que hace una semana se vio que usted estuvo en el Tribunal Supremo Electoral oficializando su participación como miembro, como militante, o queremos que usted nos cuente, dentro de un partido político. ¿Podría contarnos un poco más de eso? Bueno, fíjate que mi experiencia con los partidos políticos no ha sido muy buena, porque siempre llegan a quererte utilizar, llegan a que tú seas la escalera. En el caso de nosotros en Izabal, siempre han llegado durante toda la vida. Yo he visto que se acercan los partidos políticos a pedir, ¿verdad tú? A pedir una colaboración en combustibles, en hospedajes, cuando llegan allá. Varios personas de la política anterior, yo les he servido allá, pero nunca habíamos querido nosotros participar y meternos, involucrarnos en la formación de un partido. Por ahí te utilizan un par de partidos políticos para poder ayudarles a formación, sobre todo con el aporte económico que les interesa, les encanta eso. Y luego, bueno, se acercan conmigo unas bases, mira don Carlos, ¿por qué no participa aquí? Y terminamos de armar el partido Cambio. Es un partido que ya estaba a medio hacer, que se necesitan 25,000 firmas, asambleas en 12 departamentos. En más de 12 departamentos, y cada departamento con mínimo de 4 o 5 asambleas municipales. Es un trabajo grande que hay que hacer. Entonces me acerco con el equipo. Me pareció muy interesante que eran todos patojos. Yo como uno de los más viejos ahí del equipo, ¿verdad? Y les digo, bueno muchachos, ¿qué quieren? Nada, hacer un partido y queremos involucrarnos un poquito en el tema político, involucrar a esa juventud que nadie le da espacio, ¿verdad? Como dijo Eduardo, solo los usan para pegar postes en la pared. Y ese día de la asamblea, obviamente mi invitación fue pública, ¿no? Viste si en las redes yo los invité a que llegaran todos a... No. Bueno, yo los invité en mi página y se acercó muchísima gente. Y bueno, se empezó y yo llego cuando el partido estaba en un 75% de su formación, lo fortalezco un poquito con trabajo, con estructura, etcétera, y terminamos y logramos. Todas las bases vienen, platican, bueno Carlos, queremos que lideres acá con nosotros, que pongas el pecho y que trabajemos juntos, ya que sabemos que tú tienes buenos intereses y tienes un buen récord, pues ayúdanos a hacer una buena estructura. Y en eso andamos. Okay. Entonces, muchachos, bueno, busquemos gente nueva. ¿Dónde está, hermano? Hemos dado vueltas al país buscando juventud, buscando nuevas estructuras, nuevas participaciones, y nos hemos dado cuenta que son los mismos que andan rebotando con todos los partidos políticos, los mismos. Y no te digo que dentro de un congreso que hay 160 diputados, no hay algún par de diputados buenos, ¿verdad? O sea, tiene que haber gente buena. ¿Dónde están? Hay que saberlas identificar. ¿Cómo quién considera un diputado bueno? Ay, no sé, hermano. Mira, hemos platicado con algunos, he tratado de conocerlos. Conocer a alguien de primas a primeras como que es un poquito difícil, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahora tenemos el internet, ¿verdad? Tú metes el nombre de alguien ahí y si no aparece nada malo, ya es el primer filtro, si no hay un antejuicio. No hay antejuicio, no hay involucramiento en corrupción, eso ya es un primer filtro. Entonces, bueno, platiquemos con él. Y así nos vamos. ¿Por qué? Porque fíjate que el problema más grande en Guatemala es que la gente, las bases, el pueblo en general,
no es muy capacitado, no es informado en política. Exacto. Entonces sí debe de haber una capacitación política a nivel escolar, desde los niños, desde donde sos una esponja que lo asimilas todo, para que seas un ciudadano que te intereses por este país. Pero por alguna razón eso no se da, e ir a convencer a la gente con un tema tan desgastante, porque ya nadie creemos en un político. Yo principalmente yo no creo en los políticos, y ahora que los estoy conociendo peor, te puedo decir que es raza aparte. Entonces, pero alguien tiene que participar, y yo por eso la invitación a toda esa juventud a que se metan en los temas del país. Olvídense de la política. La cosa es más seria que la política. La cosa es un país que hay que rescatar, que ha estado abandonado durante 36 años, que empezó la supuesta democracia en Guatemala. Don Carlos, ¿se consideraría usted nueva política? Si puedes ponerle un nombre, sí. O sea, no queremos hacer las cosas igual, queremos hacer las cosas distintas. De hecho, teníamos pensado para la Asamblea Nacional, que tentativamente está para el 14 de agosto, invitar un par de grupos de música, hablar de todo menos de política, ¿verdad? Hacer una fiesta nacional, pero nos cerraron los aforos por las nuevas regulaciones del Ministerio de Salud, y no sabemos si vamos a poder hacer lo que queríamos. Okay. Le hacía esta pregunta en este sentido porque en las redes sociales nos pusieron nuestros televidentes de que cuando usted lo escribe dice que esto es algo nuevo, que esto es una nueva forma de hacer política, que esto no es de un político, pero se le ha visto y vemos en pantalla, por ejemplo, el exdiputado Linares Beltranena, vemos también al exdiputado Conrado, ambos coinciden en que tuvieron un antejuicio los dos, el diputado Beltranena por hacer un comentario respecto a las personas de capacidades diferentes, y el exdiputado Conrado también, ya no me recuerdo específicamente por qué, pero tenían un antejuicio. Entonces, ¿de quién se rodea don Carlos Pineda? ¿Le importa este tipo de personas o cómo se maneja con el tema de la nueva política? Para el tema de... Bueno, fíjate, al decir nueva política no necesariamente tiene que ser nuevos todos los entes. Qué bueno que fuera. Pero si estuvieran participando, tengan la capacidad también de participar. Ahora, con el diputado o exdiputado, porque ninguno de ellos es diputado, el exdiputado Fernando Linares Beltranena, que tuvo un poquito de controversia en el tema de CICIG y ese tipo de cosas. También estaba presentando una iniciativa para absolver a militares de delitos de lesa humanidad también. Cosas de ese tipo, o sea, es una buena persona, a mi parecer. Depende del punto de vista cómo lo veas, pero tiene su valor como persona, y yo no puedo discriminar a nadie. Sin embargo, como te repito, ese acto público, pues él sí se acercó, y lo dije en las declaraciones que dije, que sacó el diario La Hora, son las más acertadas. Okay. Él se ha acercado al partido por una participación, le gustó el equipo, pero obviamente los net centers se encargaron de filtrarlo, ¿verdad? Entonces hay que hablar con las bases para ver quién va a participar o quién no. ¿Por qué? Porque se adelantaron. Esa apenas es la formación del partido. Faltan asambleas de postulación para ver quién va a participar, y hay que hacer muchos filtros. Entonces, José García, el diputado José García, Conrado se llama, ¿no? Conrado. José García, para mí se llama José García. José Conrado, creo que sí. Ok. Él se ha aportado muchísimo al partido con experiencia, porque no puedes hacer nada sin experiencia. Imagínate, yo no tengo experiencia en política. Entonces sí necesitas alguien que esté aportando, mira, qué puertas tocar y qué puertas no tocar, porque formar un partido político lo hacen los políticos. El problema es que un partido político no te puedes meter a tu computadora, abrir, llenar un formulario y tal, hacerlo online, no. O sea, un partido político es hecho por políticos. Entonces, analizamos el caso de Ron, y la verdad es que cualquier problema que tuvo, no tuvo ninguna sentencia firme, ¿verdad? Fueron puras cositas así, pero también las bases van a decidir si él va a querer participar. Él no ha expresado que quiere participar todavía en ninguna candidatura. Y todo eso tiene que ser por el proceso legal de asambleas de postulación que vendrán en un futuro, y esperamos en Dios que tengamos el mejor equipo que podamos presentar. ¿Por qué? Porque en el caso mío y en el caso tuyo, cada 4 años los guatemaltecos tenido que decidir por el menos peor. Y ya no queremos eso. Queremos
que tengamos opciones para decidir por el mejor equipo. Además, como te repito, la elección es binomio presidencial, la elección es listado nacional, la elección es diputados distritales, la elección es alcalde, todo es por separado. Tú puedes escoger y jugar ahí, bueno, quiero este aquí, quiero este allá, como lo he hecho yo toda la vida, ¿verdad? Antes, cuando me engañaban, yo votaba por los diputados para el Distrito Central de la exdiputada esta, ¿cómo se llama la señora esta? Se me olvidó. Me parecía muy... De aquí, de la ciudad, sí, Ninette Montenegro. Ninette Montenegro. Me parecía muy correcta ella. Y yo votaba por el listado de los diputados de ella, el alcalde, el eterno alcalde, cuando yo me engañaba, ¿verdad? Ahora ya no me engañan, así que a elegir bien y a participar, porque alguien tiene que hacerlo. Sí, no, y definitivamente. Y nos hacían llegar este comentario, que no así, don Carlos Pineda, pensé que sería diferente, pero ver a Beltrán ahí realmente no. Entonces, no sé si es su perfil, pero comparte el nombre. UTS se metió en la foto. ¿Qué nos podría decir acerca de esto? Porque cualquiera nos podría decir de que está descartando por completo la vinculación con Linares Beltrán. No tengo la autoridad para hacerlo, yo, porque es un consenso, pero si no pasa los filtros de todo el equipo, pues no pasará, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo? El tema es que él quería, él sí robó cámara. Él sí robó cámara, a eso me refiero, ¿me entiendes? Okay. O sea, él quería estar atrás de la cámara porque donde yo daba la vuelta, él también daba la vuelta. Ese es el tema. Me imagino que así trabaja él, ¿verdad? O sea, le gusta. Hay quienes le gustan robar cámara y hay quienes se esconden. Buenísimo. Y en ese mismo sentido, porque es otra de las preguntas que si están y están en los comentarios, y yo creo que usted también se ha de dar cuenta en sus publicaciones, es de que se ha visto bastante cercano con un hijo del expresidenciable Manuel Valdizón. ¿Correcto? ¿Qué le podría decir a la gente que tiene esa duda? ¿Por qué una unión con ellos y que particularmente el logo del partido es la I, se convierte en una mano parecida al extinto Partido Líder? Sí, mira, obviamente Manuel Valdizón tiene 2 hijos, que los deja pequeños aquí cuando él se va a no sé dónde. Y entonces los patojos, por ejemplo, uno se llama Jorge, que Jorge se quedó de 17 años, me parece, aquí, y el otro se llama Manuel, que estaba estudiando en Estados Unidos y le tocó venir a trabajar, ya muy joven también. Y la verdad es que cuando tú mamas política, por ejemplo, si Jesús fue carpintero, era porque José era carpintero. Si yo soy transportista, es porque mi papá es transportista. Entonces ellos desde pequeño oían en la casa el tema de la política. Entonces a ellos les va a interesar participar en política y tan es todo su derecho. Sí, claro. Son patojos, son jóvenes que obviamente, gracias a Dios, me han pedido, mira, guíanos en qué hacemos. Me parecen muy capaces los dos, Jorge en el tema de política y Manuel en el tema administrativo y el tema de... Él estudió economía financiera y estudió comercio internacional. Me parece una excelente persona, muy preparada. Él vive en Petén. Y Manuel se encargó de legalizar el partido en Petén. Entonces ellos empezaron el partido, obviamente con sus amigos, sus bases. Yo llego y no puedo yo desplazarlos, pues. O sea, ellos tienen su derecho, no tienen ningún impedimento ni constitucional ni legal para poder participar. Y no dudo que vayan a optar en participar en un puesto de elección popular. Están en su derecho y si las bases se lo acreditan y se lo permiten, ¿por qué no? ¿Por qué no ellos, pues? Ahora el caso del papá, pues él está en otro rollo. Y a mí sí me gusta el dedo así porque es una reacción automática. Yo hago así, tú inmediatamente me respondes igual. A mí me encanta ese símbolo. ¿No te gusta a ti? Ok. Es una señal coloquial, pero o sea, se presta bastante a la vinculación del extinto Partido Líder. Es lo que nos han hecho llegar ahí en los comentarios. En ese sentido, don Carlos, ¿existiría el miedo en cierta parte de la población en decir, bueno, ¿y habrá algún tipo de interferencia de parte del papá de ellos, digamos? Mira, entonces, para que usted le explique, digamos, a la gente que nos por está viendo. ejemplo, yo tengo 50 años. Yo soy empresario y líder desde pequeño. En mí no soy manipulable. A mí no me puede ingerir en mí.
yo puedo filtrar lo bueno y desechar lo malo. Ok. Tengo esa capacidad de análisis. O sea, no, tampoco soy utilizable, pues, que es lo que todos los otros partidos políticos querían conmigo. Yo no soy utilizable. Aquí estamos, además, me dieron el liderazgo del equipo. Ok. ¿Me entiendes? Que yo no sé cuál es el miedo que le tienen a Jorgito y a Manuel. O sea, nunca han sido diputados, nunca han sido candidatos. Son empresarios bastante exitosos, tienen sus buenos negocios, no tienen necesidad de ir a robar tampoco. Y además, yo de Manuel no te puedo decir mucho, pero supe que él fue candidato nada más, nunca fue presidente ni nada por el estilo, ¿no? Ni fue ministro, ni manejó fondos del Estado. Bueno, cuando fue diputado sí presidió la Comisión de Finanzas del Congreso. Sí ejerció la función pública, ¿verdad? Pero los diputados no manejan fondos del Estado, por ley. No, pero han tenido, de cierta manera, tienen vinculaciones con proyectos. O sea, con proyectos departamentales. O sea, esa vinculación no sé, tiene. ¿hace cuántos años fue eso? Dejó de ser diputado en 2012, creo. 2008 era diputado todavía. 2008. Por ahí. La verdad no sé, pero no viene al caso en este equipo. No hay vinculación ahí, nada de eso. No hay vinculación con Manuel. Los Patojos sí están en el equipo. Para mí son dos muchachos bastante normales, bastante activos. Okay. Muy capaces, no tengo ningún problema en trabajar con ellos. Y además ellos también han colaborado muchísimo en la formación del partido. Ok, excelente. Don Carlos, hablando un poco hablemos de partido. Hablamos en la plática de sobremesa de que va a ser el partido quien va a decidir los candidatos en todos los aspectos. Alcaldías, diputaciones, vicepresidenciales. En Guatemala la historia de los partidos políticos nos dice que todos se han manejado bajo un sistema de cacicazgos. Así es. Es decir, en que todos tienen dueño. En que los secretarios, exactamente, que los secretarios departamentales se autonombran candidatos a diputados, Ese es un que los problema. secretarios municipales se autonombran candidatos a alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y el que tenga más plata tiene la mejor casilla en el Estado Nacional. Cuando la compras. Entonces, ¿por qué el partido Cambio podría ser el que haga esos cambios? Porque usted me decía de que van a ser democráticamente. ¿Cómo lo podrían hacer? Bueno, mira, eso fue una de las condiciones para estar con el equipo, no se va a vender una casilla. Y de hecho no se ha vendido uno. Ya tenemos algunos seleccionados, ¿oíste? Para jugar la Champions. Ajá. Okay. Tenemos seleccionados en Quiché, tenemos seleccionados en San Marcos, tenemos seleccionados en Quetzaltenango, en Suchitepeques, tenemos seleccionados en ¿cómo se llama aquí? En Chimaltenango. Que no estaban en el partido. Okay. Y de los que están en el partido, porque fíjate que los departamentos que son legales son las bases locales las que escogen a los candidatos. No es desde Guatemala ni nada que se escogen. Entonces hay muchos secretarios en los departamentos legales que sí quieren participar en una diputación o en una alcaldía. No son muchos. La mayoría están, no, Carlitos, lo que tú quieras acá, no hay problema, y si sale alguien bien, y si me toca, pues lo hago, pero aquí te doy la firma para que los inscribas. Entonces, el tema es que sí se da eso aquí, y a ninguno se les ha pedido ni un centavo ni en colaboración, mucho menos en venta de espacios. Okay. Y todos los partidos grandes lo hacen, todos te piden dinero a cambio de inscribirte en una casilla. Eso no es secreto, eso es popular. Es algo que lo usan para financiarse. Por eso es que yo sí estoy de acuerdo con esa reforma que quieren hacer de que sea nominal la participación como diputado, para que todos, esta es la cara y por este quiero, ¿verdad? Tuvimos el diputado aquí entrevistándolo acerca de esa reforma que propone. Ajá. Eso sería fantástico. Entonces se acabarían los puestos de la listado nacional, que solo votas por el símbolo y ahí la cantidad de votos se reparten los ganadores. Porque al final lo que sale en las papeletas es el binomio presidencial, sí sale la foto. Eso sí sale. De los diputados distritales y de los diputados, de ningún diputado sale una foto. Solo los nombrecitos. Por eso es que la gente busca los partidos con símbolo. Dicen, exacto, este símbolo está metido. Pero eso se les va a acabar, esa fuerza se les acabaría con esa ley, se les acabaría la fuerza esa a los partidos políticos grandes. Porque entonces sería la cara, sería por liderazgo que se pudiera escoger a las personas.
por tener ese liderazgo local en los diferentes departamentos, municipios. Mire, yo voy a votar por fulano, por sultano, por mengano. Ojalá desaparecieran los partidos políticos, ¿oíste? O ojalá como Paraguay, que se hacen 3, el amarillo, el azul y el blanco, ¿verdad? Y tú quieres meterte a cualquiera de los 3 y ahí ganas espacios y liderazgo. No, y hacer primarias y voy yo, eso sería fantástico. Nosotros somos el partido inscrito número 24. Cambio es el partido número 24 y creo que hay 28 partidos más o menos los que van a salir para esta próxima elección. 28, ¿qué haces con un cartón lleno de 28 candidatos? ¿Cómo podría ser el partido Cambio el líder en la democratización de los partidos? ¿Cómo lo harían como equipo y como don Carlos Pineda? Pues fíjate que ya me acostumbré a hacerlo todo público. Y nosotros podemos hacer la asamblea pública, grabarla, que todo el mundo mire que son elecciones libres, democráticas. Obviamente hay que presentar planillas, hay que buscar esos liderazgos. Y la verdad no estamos ocultando nada. Aquí con transparencia todo se puede saber. Ok, excelente. Don Carlos, vamos, me surge una duda porque el año pasado en unas elecciones en el estado de Nuevo León, en México, el candidato a gobernador que resultó electo, pues su esposa resultó que era una influencer, tenía más de 1 millón y algo por ahí de seguidores, y cuando él gana, viene el Tribunal Supremo Electoral del estado y le dice, bueno, pero usted utilizó, así pariente sea, la imagen de un influencer, con lo cual constituye un monto de campaña que usted no reportó, que no pagó, o que empezó a hacer campaña anticipada. Entonces, hubo una pregunta que nos llamó la atención en las redes sociales que decía que si la figura de Mechito se habrá instrumentalizado. Ojalá que Mechito quisiera participar, ¿verdad? O sea, sería ahí sí que la neta representación del pueblo. Del pueblo, bueno, inherente. No, se lo mencionaba porque, por ejemplo, hay un video en el que le dice, sería buenísimo que usted le entre, ¿verdad? Ah, sí, yo le digo. Ajá. Y hay otro donde están compartiendo una mesa y con un alcalde. Entonces, para saber desde su postura, ¿es una instrumentalización o no existe ninguna de...? No entiendo la palabra instrumentalización. Convertir la figura de Mechito en una figura política, de conseguir gente, adeptos, llegar a más personas. Mechito me expresó que él no le interesa, que no quiere participar, es una persona mayor. Hay que cuidarlo. Ahí donde dice Mechito no trabaja y él dice que sí, pero es por orgullo, ¿va? Mechito saca su trabajo porque lo hizo toda la vida, pero no creas que se le explota todo el día trabajando. O sea, esa es una falacia. El tema es que él expresó que no le interesa participar en política. Ok, ni al partido utilizar la imagen, digamos. Pues no, es que no es la imagen, es que un partido político tiene amigos. Okay. Tiene muchos amigos y gente que puede apoyar moralmente, económicamente. Es una institución pública. Tampoco le puedo prohibir yo a Mechito que apoya o que se partido. afilie. O ponerte que el patrón de él decida participar. O sea, él tiene su derecho constitucional de hacerlo, ¿no? Y no por ser figura pública participar o no participar. O sea, Ricardo Arjona no puede ser candidato a la presidencia. A mí me gustaría apoyar a Ricardo Arjona, que se venga de candidato aquí al partido. Nosotros lo apoyamos con todo, hacer el verdadero cambio en este país, porque es una persona que ha demostrado que ama a Guatemala. Okay. Además ha sobresalido. Pero por ser figura pública no puede participar. No sé, me pregunto yo. Sí. Mira, el problema en Guatemala, por ejemplo, esa ley de la nueva ley que salió de partidos políticos, habían 50, 60 diputados de la UNE en el Congreso, y como la UNE es un símbolo reconocido a nivel mundial por tener toda la vida de estar ahí participando en político, la vieja política, entonces ellos decidieron, miren, hacer una ley que frustrara la participación de nuevas figuras. Y no utilizar las redes sociales. Entonces nadie se va a hacer figura porque nosotros ya la tenemos. ¿Me entiendes? No creas que las leyes son justas. Las leyes son hechas por los mismos políticos. Ellos son juez y parte. Entonces no es justo vetar la participación de nuevas figuras en la política. Al contrario. Don Carlos, desde su experiencia, ¿cómo cambiamos Guatemala? Haciendo bien las cosas, hermano. Mira, la maldita corrupción es la que ha truncado toda la esperanza del pueblo.
le ha robado la capacidad de soñar, la capacidad de querer tener una mejor calidad de vida. O sea, tú le hablas de proyectos y el pueblo no lo cree. Yo le hablo a mi equipo, a mis asesores, mire muchachos, yo quiero hacer 20, yo no puedo, pero quiero impulsar a que el nuevo gobierno haga, y desde el Partido Cambio ojalá, haga 24 hospitales, porque no hay hospitales. Entonces, no, eso no lo van a querer. O sea, tenés que buscar qué la gente quiere, no lo que le conviene a la gente, lo que gana votos. Pero si yo les digo, mira, llevémosle la bolsita a todo el mundo, aunque sea acá 3 meses, engañándolos, aprovechándome de la escasez de ellos, eso gana votos. O sea, es increíble. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad y regresar la capacidad de soñar. Necesitamos crecer en infraestructura, un nuevo sistema de salud, un nuevo sistema de educación, porque lo que está no sirve. Simplemente no sirve. No ha servido por 36 años y no va a servir por 36 más. Tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que hacer un cambio en toda la administración pública y sobre todo acabar con esa corrupción desmedida. ¿Y qué pasa con la corrupción? ¿Cómo crees tú que se combate la corrupción si el encargado de controlar eso es el Contralor General de la Nación? O sea, la Contraloría, es la oficina fiscalizadora. Que no sirve para nada. ¿Y quién pone al Contralor? Sí, el mismo Congreso. Entonces son juez y parte, les deben favores a los diputados. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Aquí está todo estructurado para que todos tengan el control y siga el sistema. El sistema es el que está mal. ¿Cómo cambiaría Carlos Pineda y el Partido Cambio el sistema? Primero tenemos que tener el consenso de la mayoría de diputados. Tenemos que tener... Mira, aquí han habido... Casi mayoría absoluta. Le llaman aplanadora, ¿verdad? Tuvimos la aplanadora de la Democracia Cristiana, fue la primera que hubo, en el 86 con Vinicio Cerezo. Tuvimos la aplanadora después del PAN, la aplanadora María, le decían, ¿verdad? Que tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien. Tuvimos la aplanadora del FRG, sí, ahí había mayoría del FRG, donde estaba el licenciado Alfonso Portillo, presidente, y el papá de Suri, ¿cómo se llama? Efraín Ríos Montt, estaba en el Congreso. Tuvieron la oportunidad de hacer la diferencia. Después, ¿qué otra aplanadora hubo? Tal vez la UNE ahora, con 56 diputados. Pero no, en ese tiempo de Colón. Después el Patriota. En el tiempo de Colón también hubo mayoría de la UNE en el Congreso. También tuvo la oportunidad. En el Patriota, Jimmy entró sin diputados. De Jimmy le tocó pelear ingobernabilidad con ese esquema, ¿verdad? Entonces, mira, propuestas como reducción del Congreso, porque se gastan 100 o más de 100 millones de quetzales al año en salarios, y no necesitamos tanto diputado porque se supone que representan al pueblo, pero no representan al pueblo realmente, ¿verdad? Entonces, poner 3 diputados por departamento, 3 por metro, 3 por listado nacional, y entonces reducís y te ahorras 50 millones de quetzales. Ahí hay plata para poder hacer un hospital. Y cosas de ese tipo que funcionen administrativamente es que hay que cambiar todo, el sistema de gestión. Eso es lo que hay que hacer en este país para poder salir adelante. Hay muchísimos modelos que funcionan en el mundo que podemos adoptar, como el modelo de educación de Finlandia, por ejemplo. Es un modelo donde los maestros realmente son personas capaces, bien pagadas, personas científicos de éxito, porque ¿quién quiere que le enseñes a tus hijos? Si ahí estás haciendo las bases de la nueva patria, desde los jovencitos que están estudiando, desde los niños, pero primero sacarlos de la desnutrición, que hablaba hoy en la mañana, que las madres se embarazan y no tienen ni siquiera capacidad o capacitaciones para poder llevar un embarazo sano, porque desde ahí empieza la desnutrición crónica. Exacto. Hasta los 2 años, y es donde se forma el ser humano. Entonces hay que trabajar con las mujeres desde su gestación. Un acompañamiento, sí, políticas públicas que no hay en este país. Don Carlos, de manera breve, ¿cuál es su ideología y cuál es la ideología del partido? Fíjate que ese es otro problema con la política. Te meten en una ideología, usted es izquierda, usted es derecha. ¿Qué es eso? O sea, qué ridículo que un lado de la mano, o sea, depende de qué lado estoy, aquí o aquí, o sea, no entiendo. ¿Qué es izquierda y qué es derecha? ¿Tú sabes todavía qué es izquierda? Bueno, es que originalmente, donde venían las palabras, pues la izquierda representaba el cambio, digamos, querer quitar el status quo que dominaba, y la derecha querían
que siguieran las cosas como estaban. Entonces, creo que encasillarnos a una definición depende mucho también de los contextos de los países. Entonces, por eso le preguntaba Mira, nosotros lo que queremos es que todos los guatemaltecos aprovechar todos los recursos del país, porque el problema de los políticos es que regalan nuestros recursos. Los mejores negocios los han cedido o disque vendido los mejores negocios del país. La infraestructura del país también. Acaban de asignar a Grupo Marnos la autopista que hizo el presidente Romeo Lucas García de Escuintla a Puerto Quetzal. Una autopista pública, hecha con fondos públicos. ¿Tú crees justo es que dárselo a una empresa para que ella te cobren por eso? Sí, ¿lo crees justo? Yo estoy de acuerdo en que la empresa privada invierta en hacer nuevas carreteras y que cobren su peaje. Estoy de acuerdo, porque así lo hacen en otros países y funciona muy bien. Ya tú decides, ¿me quiero ir por la pública o me quiero ir por la privada? Excelente. Pero no agarrar de lo que es ya de la nación y asignárselo por los intereses económicos a un grupo. Puerto Quetzal, en tiempo de Otto Pérez Molina, un puerto que también lo hizo Romeo Lucas García, fue concesionado a puertos, hoy puertos de Barcelona, y de ahora está Grupo Merckx. O sea, ¿y qué pasa? Entonces no generan ingresos para el país. Un país no solo se financia con impuestos, es más, no debería ni tener impuestos, pero un país puede financiarse con sus recursos naturales. Mira la minería, todos se lo llevan. ¿Qué nos deja? El petróleo, que a mí me consta desde la época de 1980, porque nosotros fuimos partícipes. Ahí empezamos la empresa a crecerla con el transporte de las torres petroleras. Elf Aquitaine se llamaba la compañía francesa que vino a perforar en Guatemala. Y nosotros transportamos toda esa torre perforadora hasta Rubel Santo, que fue la primera, por la transversal del norte, que era lodo todo. Entonces, desde ese año pusimos el oleoducto. Se están llevando nuestro petróleo. ¿Y qué regalías? Antes daban más, ahora dan menos. Repartían a las municipalidades un poco, ahora no reparten casi nada. Don Carlos, en una o dos palabras, digamos, de su experiencia como empresario, 3 acciones urgentes que haría hoy. ¿3 qué? Acciones urgentes que necesita Guatemala hoy. Seguridad alimentaria, porque a como viene el mundo, con esta escasez de alimentos, seguridad alimentaria y seguridad energética. Son 2 cosas por las que hay que luchar en Guatemala. Tenemos que garantizarnos que en Guatemala no va a faltar el alimento, y tenemos que rescatar los graneros del país, lo que era Indeca, que lo vendieron, hermano, vendieron nuestros graneros del país. ¿Para qué servían? Para regular el precio de nuestros granos. Estaba muy caro el maíz, salía a la venta maíz de Indeca, más barato. Estaba muy barato, el productor no salía a la compra Indeca del maíz. Maíz, frijol, arroz. Nosotros ahorita estamos emprendiendo, porque nos gusta emprender y nos gusta participar en un beneficio de arroz. Nosotros importamos el 85% del arroz, importamos el 75% del maíz que utilizamos en Guatemala. Entonces no tenemos seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. ¿Qué pasa si la crisis de los suministros, de la cadena de suministros o de los contenedores se incrementa? ¿O qué pasa si la guerra se traslada a otros lugares que baje la producción de granos? Los países productores de granos se van a reservar sus granos y no los van a vender para Guatemala. Entonces nosotros tenemos que luchar por esa seguridad alimentaria para nuestros ciudadanos y la seguridad energética. ¿Cuál es su comida favorita, don Carlos? Me gusta la carne. ¿Carne asada? Sí. ¿Y la típica? Me gusta el pepián. El pepián. Sí. Si le dijeran el día de mañana, mire, tiene una semana para no trabajar, digamos, ¿a qué lugar de Guatemala se iría a descansar? ¿Cuál sería su sitio turístico guatemalteco que más le guste? Me gusta el calor, me gusta la costa. Entonces, tengo un chalet a donde ir en Punta de Manabique, a la orilla del mar. Otro aquí en la costa sur. Ahí me gustaría. Pero me aburro mucho. Yo más 4 días, una semana no aguanto descansar. No puede dejar de trabajar. No puedo dejar, soy trabajólico. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? Mi desestrés es cuando agarro el avión y me elevo a 11,000 pies de altura y voy feliz, tranquilo. Así vaya a trabajar. A veces pongo música. Okay. Ahí tengo una salida bastante bonita. Ok. O cuando agarro el helicóptero y también voy 1000 pies sobre el terreno, viendo los paisajes y
ahí me distraigo mucho. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer ahorita una dinámica que acostumbramos a hacer con nuestros invitados, que es, vamos a decir unas palabras o algunos nombres y usted nos va a decir lo primero que se le venga a la mente, pero claro, si le digo, por ejemplo, televisión, no me va a decir cable, o si digo Joe Biden, no me va a decir presidente de Estados Unidos, sino una precisión, ¿verdad? Entonces, ¿estamos listos? No sé, hermano. Bien, vamos a empezar. Carlos Pineda. Soñador. Alejandro Yamatei. Me abstengo de responder. Sí. Dualidad. Manuel Valdizón. Ex candidato. Mechito. Amigo. Casif. ¿Perdón? Casif. Casif. Uy. Oligarcas. Jorge Valdizón. Bueno, no todos, porque hay de todo. Ok. Jorge Valdizón. Patojo. Consuelo Porras. Es la fiscal, ¿no? Eso es su... Si es que no sé qué ha hecho. La verdad no sé qué ha hecho. Sé que es la fiscal, pero no sé qué hace. Codeca. Uy, esos son rebelión. Ok. Ronnie Mendoza. Estúpido. Corte de Constitucionalidad. Cooptada. Mechito, ya se lo mencioné, ¿verdad? Ya, amigo. Don Efraín Orozco. Amigo. Amigo, perfecto. Izabal. La tierra de la amistad y la tierra de Dios. Por último, Guatemala. Mi país. Ok, perfecto, don Carlos. Algo que quiere decirle usted a los televidentes, sobre todo a los jóvenes, que este es un programa de jóvenes, para jóvenes. ¿Algo a lo que usted quisiera decirles? Miren, esa juventud, ustedes son el cambio, mucha. De veras. Tienen que participar, tienen que influir en sus padres, en sus tíos. Tienen que meterse a los temas de nación, a los temas de país. No pierdan ese civismo. No sean indiferentes ante lo que está pasando en Guatemala ahorita o lo que ha venido sucediendo en este sistema que tenemos. Por favor, soñemos, aprendamos a soñar con un mejor país. Miren, a los que tienen la oportunidad de viajar se dan cuenta que hay países que han hecho bien las cosas y son más jóvenes que nosotros. Nosotros tenemos 200 años ya. Israel tiene 70 por ahí. Y, imagínate tú, bueno, pero hay países más jóvenes después de la caída del muro de Berlín, que son los países que eran exsoviéticos, ¿verdad? Esos países son divinos. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido voluntad política. Y lamentablemente, al final hemos deducido que la corrupción es lo peor que puede tener un país. Es la que te trunca tus sueños. ¿Y por qué? En beneficio de unos pocos. Entonces, participa, acércate al partido, cambio, y verás que somos diferentes. Y no creas en todos los net centers, por favor, porque me di cuenta que hay 10,000 net centers patojos que les pagan 1,000 pesos al mes y por eso empiezan a hacer comentarios sin fundamentos totalmente fuera del contexto. Es increíble, es increíble. Buenísimo. Por eso qué bueno que también usted nos aclaró varias cosas, porque es bueno conocer su punto, ¿verdad? Sí. No solo lo que dicen ahí. Pero bueno, a usted también muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar una vez más a su hogar en una edición más de El Banquillo. Y don Carlos, a usted muchas gracias también por el tiempo. Espero que se la haya pasado bien. Me la pasé bien. Y nos quedamos con el compromiso de que los jóvenes que quieran acercarse, pues ahí usted los va a estar esperando. Por favor, y si te das cuenta, soy una persona normal, chabacán, de campo y de ciudad, le hago de plan y ladera, decimos allá, ¿verdad? Okay. Y nos gusta la acción. Perfecto, don Carlos. Saludos, amigos. Muchas gracias. A tus órdenes, Brian. Gracias.